Hola, nuevamente les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con conmutadores BJT y FET. El BJT como conmutador. Acá podemos ver una imagen donde se muestra el diagrama de un BJT utilizado como conmutador. Esto se logra generalmente en emisor común. También se puede utilizar en colector común, pero como conmutador no es conveniente, ya que sí podría funcionar, pero habrá una pérdida de 0.7 voltios entre base emisor del voltaje entrada, en el caso de colector común. Por eso, como conmutador se utiliza, así como vemos en la figura, el emisor a tierra, la carga al colector entre la fuente de alimentación y el colector del transistor, y el voltaje entrada, que será el que dará la orden para cerrar el interruptor al aplicar la corriente adecuada de base a la base. Generalmente el BJT se utiliza para activar relevadores. En este caso podemos ver el diagrama de un BJT como conmutador y en el colector vemos la bobina de un relevador. Vemos también que aparece un diodo. Este diodo es un diodo de protección que se pone en polarización inversa para eliminar el cambio de estado de la bobina del relevador. ¿Por qué? Porque al desenergizar el BJT, la bobina queda cargada, entonces hacemos que se descargue a través del diodo. O sea, su cambio de estado o su corriente de carga se descargará a través del diodo. Acá se puede utilizar cualquier diodo típico, dependiendo de la envergadura de la bobina. Por ejemplo, comúnmente se utiliza el 1N4004 o el 1N4001, que es de 1 amperio, ya que estas corrientes no son muy grandes. Acá podemos ver también que en la base lleva un divisor de tensión. En este caso habrá que calcular un equivalente Thevenin en la base para ver a qué voltaje puedo disparar el transistor. Recordemos que en este caso debemos considerar qué transistor estamos usando, ya que necesitamos saber algunas características como el beta o HFE del mismo. Digamos que tengo el siguiente problema. Tengo un transistor 2N2222 y lo quiero utilizar como interruptor para activar una carga, que es una lámpara, en este caso incandescente, de 150 mA 12 voltios. Este es un ejemplo muy hipotético. En la actualidad las lámparas incandescentes han ido desapareciendo. Y lo quiero activar con una señal de 5 voltios, digamos que proveniente de un Arduino Uno o de alguna otra tarjeta de control. Y yo quiero calcular qué resistencia debo poner en la base para que el transistor actúe como conmutador, que es el tema. Entonces lo primero es que buscamos el datasheet del transistor y en el datasheet me dice que a 150 mA, que es como yo lo quiero, él tiene un beta o un HFE que va a andar en un rango de entre 100 mínimo y, digamos, le vamos a poner aquí, y 300 máximo. Recordemos que este parámetro es adimensional, es una ganancia de corriente. También en algunos textos se conoce como beta, aunque no es exactamente idéntico. El beta con HFE lo podemos aproximar y decir que es lo mismo. Entonces lo que se hace, como en los datasheets no nos dan un beta constante, y aquí en el transistor el beta depende de muchos factores de laboratorio, de temperatura, voltaje de alimentación en el colector, corriente con que se está trabajando, lo aproximamos al promedio, que sería 100 más 300, que es 400, la mitad de eso, ¿verdad? Que sería 200. O sea, nosotros vamos a tomar un beta igual a 200. Ok, para este transistor. Esto es un aproximado. Ya vimos de que el beta varía demasiado. Entonces nosotros decimos que este tiene un beta 200 y por ahí empezamos. Entonces, aplicando leyes de Kirchhoff, tendríamos que este voltaje, que podemos llamar BBB, menos el voltaje base emisor, que está aquí, ¿verdad? Podemos calcular por ley de Kirchhoff entonces que RB va a ser igual a BBB menos voltaje base emisor. Como está en emisor común, es sencillo, entre la corriente de base. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser
la corriente base. Si nosotros queremos que la corriente de colector sea 150 mA y active la lámpara, entonces la corriente de base va a ser igual a IC entre beta. Y IC sería 150 mA entre el beta que dijimos que tomaríamos 200. Entonces esto va a ser, usando una calculadora, ¿verdad? 150 a la menos 3 entre 200, que da 750 microamperios. ¿Ok? 750 microamperios. Ya tenemos IB, entonces podemos aplicar que RB, tomando de esta, ¿no?, va a ser igual a, en nuestro caso, 5 voltios menos 0.7, ya que el 2N2222 es un transistor de silicio, entre la corriente de base, que sería 750 micros. Y RB nos dará aproximadamente. Recordemos que en electrónica se utilizan mucho las aproximaciones, no así en otras asignaturas. Esto debido a que en la realidad no encontraremos resistencias tan precisas. O sea, el valor de RB nos da 5733.33 ohmios. Sin embargo, nosotros en el mercado no encontraremos esta resistencia. Podríamos encontrar la más cercana, 5.7K. Para activar ese transistor. MOSFET como conmutador. En realidad, el MOSFET que se utiliza como conmutador generalmente es el MOSFET de acrecentamiento, ya que este presenta las características idóneas para hacerlo. Acá podemos ver algunas fórmulas recordando de otras clases de electrónica cómo funciona un MOSFET. La corriente de drenaje depende del voltaje puerta surtidor y del voltaje threshold. El voltaje threshold, o este voltaje que aparece aquí en la fórmula, es un voltaje dado por el fabricante. Este será nuestro voltaje de control, VGS, y este factor K también lo podemos determinar de parámetros dados por el fabricante. K será igual, según la segunda fórmula, a ID de encendido o ID on, que estos datos los da el datasheet del MOSFET que estamos utilizando. VGS encendido igual, lo del datasheet, y VGS threshold igual, lo da el datasheet. Entonces, prácticamente estamos diciendo que la corriente de drenaje en el MOSFET depende del voltaje puerta surtidor, pero en un factor cuadrático. Acá podemos ver la curva característica de voltaje puerta surtidor versus corriente de drenaje de un MOSFET de acrecentamiento o enriquecimiento, canal N. Podemos ver que a partir de un voltaje empieza a conducir. O sea, no necesariamente empieza a conducir cuando yo aplico 0 voltios en el voltaje puerta surtidor, sino que ese voltaje puede ser 2, 3 voltios, 4 voltios, dependiendo de las características o datasheet del MOSFET que estoy utilizando. Por otro lado, vemos que tiene un voltaje de encendido y una corriente de encendido. Si el datasheet nos proporciona este voltaje encendido, ese es el que utilizaremos para activar el MOSFET como conmutador. Si no lo proporciona directamente, nosotros podemos valernos de las curvas que nos muestra el mismo datasheet. Aquí podemos ver un MOSFET siendo utilizado como conmutador para activar un motor, y podemos ver el diodo de protección que, al igual que con el relevador, sirve para proteger el cambio de estado de la bobina del motor, para que se descargue la corriente cuando se quite la energía a través de este diodo. Acá también podemos ver que en la puerta hay una caída de tensión, por lo tanto deberíamos calcular esa caída de tensión si queremos saber la tensión que está aplicada directamente a la puerta a partir de la señal PWM que entra aquí. Más adelante veremos que es una señal PWM, pero de antemano les digo que es una onda cuadrada donde para variar el voltaje promedio se varía el ancho de pulso. Bien, queremos utilizar un MOSFET como conmutador
así como está en el diagrama, para un motor que funciona con 24 voltios, 1 amperio nominal. Y como repito, queremos usar un MOSFET IRF640 como conmutador. Bien, lo primero que notamos es que el diodo lleva, este diodo que está acá, lleva polarización inversa con respecto al motor, a la polarización de alimentación, y ese diodo se pone como protección para el cambio de estado del embobinado del motor, ya que cuando usted quita la energía, el embobinado del motor se descarga, entonces hace que en vez de que esa corriente fluya hacia el MOSFET, se queda atrapada aquí en este diodo. Por otro lado, el MOSFET también trae un diodo de protección que se conoce como diodo damper, ya viene interno, o sea, en las terminales del MOSFET. Recordemos que este es del MOSFET, esta es la terminal G, esta es la terminal D y esta es la terminal S de drain, source y gate, ¿verdad? Por otro lado, vemos que también se pone una resistencia de 1 mega entre puerta y surtidor, esto para evitar descargas estáticas, ya que el FET o el MOSFET de acrecentamiento, como es este es un MOSFET de acrecentamiento, es muy sensible al voltaje o a las cargas, podríamos decir, al campo eléctrico. Por eso es un transistor de efecto de campo. Entonces, para evitar cualquier irrupción por electrostática o otro tipo de descarga, ponemos una resistencia de 1 mega ohmio entre puerta y tierra. El problema nos pide cuál debe ser VG para poder utilizar este MOSFET como conmutador. Para ello, siempre debemos buscar el dispositivo, el datasheet del dispositivo, y nos dice que este funciona con un VG de más o menos 20 voltios máximo. O sea, yo puedo utilizar este transistor hasta con 20 voltios. Eso me da un parámetro más o menos de cómo funciona el MOSFET. Otra cosa me va a decir, generalmente el datasheet me va a dar una curva. Esta curva debe responder a una cuadrática así, donde esto es la corriente de drenaje versus el voltaje puerta surtidor, ya que la corriente de drenaje, recordemos que va a ser función del voltaje puerta surtidor. Mientras más voltaje puerta surtidor ponga, más va a ser la corriente de drenaje. ¿Ok? Por otro lado, hay un voltaje mínimo o voltaje de threshold que yo puedo poner entre puerta surtidor para que él empiece a conducir, ¿verdad? No necesariamente 0. Eso me lo va a decir el datasheet. Por ejemplo, para este MOSFET, como yo lo quiero para 1 amperio, más o menos debe ser mayor a 6 voltios. O sea, VGS debe ser, según el datasheet, mayor a 6 voltios para que él pueda conmutar. Sin embargo, yo por experiencia les puedo decir que este MOSFET, para que funcione bien, yo puedo llegar hasta este límite, que es 20 voltios, desde 6 voltios hasta 20 voltios. En este rango yo puedo poner un voltaje, entonces yo elegiré que VG sea 10 voltios y sé que no habrá ningún daño. Yo sé que si pongo acá 10 voltios, el MOSFET conmutará. ¿Cuál es el problema? Que si mi sistema de control no es capaz de dar estos 10 voltios, este no sería el MOSFET correcto. Debería elegir otro MOSFET para usarlo como conmutador. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar un MOSFET para conmutar con una tarjeta Arduino, será mejor buscar un MOSFET que con 5 voltios sea capaz de conmutar la corriente que quiero. Y todo esto lo dará el datasheet. Ok, ahora, ¿por qué utilizar un MOSFET en vez de un BJT? Yo les digo por mi experiencia personal que es mejor un MOSFET como conmutador. Son más rápidos. Por ejemplo, si esta sería una señal PWM, ¿verdad? Una PWM, el MOSFET es ideal para este tipo de aplicaciones, mucho mejor que el BJT. Y por eso estudiamos el MOSFET. Es más, en la industria se utiliza más en fuentes conmutadas y en otras aplicaciones que el BJT. Ese sería el problema. O sea, aquí no hicimos ningún cálculo, solo nos basamos en el datasheet del MOSFET, perdón. Gracias por su atención.